Gracias, querido Pablo. Y qué bendición poder estar aquí en esta primera reunión que organizamos, pues, las sociedades bíblicas por delante, UNICEF y el Concilio Nacional Evangélico del Perú. A mí me complace mucho, me llena de alegría cada vez que podemos hacer algo juntos, porque ese es el anhelo de nuestro corazón, ¿verdad? Unir a la iglesia, que la iglesia esté unida. Y bien decía Pablo que hay tres cosas y que creo que son suficientes para que la iglesia se mantenga unida. Tenemos la palabra, que es una para todos, tenemos a Jesús y tenemos ese anhelo y deseo de servir a la iglesia, de servir al Perú. Así que decía, esto es suficiente para que las iglesias evangélicas podamos ser una sola iglesia y poder estar unidos. Escuchaba a cada uno de los que se presentó y hay de todas las iglesias y muchos involucrados en el tema de oración, y yo creo que eso es de suma importancia. Así que yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que están aquí, y gracias a Dios por este evento. Y bueno, ser iglesia en el 2023. Para nadie es un secreto que uno de los problemas más graves que afronta nuestra nación es el tema de corrupción, ¿verdad? Es un problema en todos los sentidos y en todos los niveles. La corrupción está enquistada por todos lados. Tuvimos hace algunos meses una reunión, la asamblea del Comité de Alto Nivel contra la Corrupción. Estuvimos con el pastor Cristian, allí de UNICEF, y una de las cosas que mencionamos allí es que había que hacer algo, porque la corrupción inclusive ya es una forma de subsistencia de las familias en el Perú. Hay muchas personas que piensan que la corrupción es un medio de subsistencia, ¿verdad? Es un medio para conseguir recursos y sostener a su familia. Y muchas personas han olvidado que la corrupción, pues, es malo, es eso, es corrupción, ¿verdad? Pero tanto está arraigado en esto que ya muchas personas no ven la corrupción como algo malo. ¿Qué cosa es corrupción? El origen etimológico de corrupción viene de un vocablo corruptio, que se forma de los siguientes elementos: el prefijo con, que es sinónimo de junto; el verbo rompere, que puede traducirse como hacer pedazos, ¿no es cierto? Finalmente el sufijo tío, que es equivalente a acción o efecto. Entonces, corrupción es la acción y efecto de corromper, depravar, echar a perder, sobornar, pervertir, dañar. La corrupción, por lo tanto, se trata de una depravación moral. Así está definida la corrupción, como una depravación moral, nada menos que como una depravación moral. ¿Qué cosa es depravación? El depravado, para empezar, no ama, o lo hace, cuando lo hace de un modo enfermizo. El depravado no siente empatía por sus semejantes. El depravado desconoce la caridad y desconoce la solidaridad. No es una persona solidaria, no quiere ser solidario. El depravado se aleja de la condición humana y por lo tanto se aleja de su dignidad. La persona depravada se aleja de su condición humana. No deja de ser humano, pero toma distancia de la condición humana y también de su dignidad como persona. Una persona depravada es un mal para la comunidad. Una persona depravada hace daño a la comunidad. Y nosotros somos expertos en la iglesia, ¿verdad?, en reformar, reconstruir a estas personas que son un mal para la sociedad.
En nuestras iglesias hay muchos ex drogadictos, ex alcohólicos, ex delincuentes, ¿verdad? Me acuerdo que hace años hicimos un retiro allá en Pachacamac y llegó un hombre con vendas y gasas en la pierna y le preguntamos, hermano, ¿qué tiene? ¿Necesitas ayuda? No, no, estoy bien, gracias a Dios. ¿Qué te pasó? No, fue un balazo en un asalto. Entonces, era un delincuente que había recibido a Jesús y que estaba en el proceso de arrepentirse y de iniciar una nueva vida, ¿verdad? O sea, los ex delincuentes vienen a la iglesia, o mejor dicho, en la iglesia se convierten en ex delincuentes, en gente, ex gente de mal, si se puede llamar de esa manera, ¿verdad? Pero entonces la iglesia tiene que hacer algo con este terrible problema. Ahora, esto no nos debe extrañar, el tema de corrupción. ¿Por qué? Porque son las señales de estos últimos tiempos. Segunda de Timoteo 3, desde el versículo 3 dice lo siguiente, o desde el versículo 1. Timoteo, le dice Pablo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Lo estamos viviendo. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, le dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Ahora, este no es solo un problema peruano, este es un problema latinoamericano. Y en la Asamblea de la Alianza Evangélica Latina, cuando se hablaban de los problemas de otros países en Latinoamérica, parece que estuvieran hablando del Perú. Y cuando hablábamos del Perú, parecía que estuviéramos hablando de otros países de Latinoamérica. Estamos viviendo lo mismo en Latinoamérica y se está viviendo lo mismo en el mundo. Ahora, si esto es parte de lo inevitable que está sucediendo y que va a seguir sucediendo, la iglesia entonces ya no tiene nada que hacer. Y esto apunta, alguien dijo por ahí que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Si todo lo que estamos viviendo pareciera que apuntara a que efectivamente son ya los últimos tiempos y que la venida de Jesús está pronta y que entonces se va a desencadenar la tribulación y la gran tribulación y todo lo que conocemos, entonces la iglesia ya no tiene nada que hacer sino presenciar cómo se van desenvolviendo las cosas. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 6 nos dice lo siguiente: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora, ¿qué es lo que yo entiendo? Yo entiendo que hay alguien, efectivamente, que detiene este ministerio de iniquidad que ya está en acción y que provoca todo este tema de corrupción global. Ya está en acción. Ahora, no habla de que son varios los que lo detienen. Este versículo nos habla acerca de que hay uno que lo detiene y ese uno tiene el poder para detener este ministerio de dimensión mundial. ¿Quién es ese uno que puede tener semejante poder para detener semejante poder? Pues yo creo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien lo detiene. Cuando Jesús venga por su iglesia, pues también el Espíritu Santo se va y ya no habrá quien lo detenga. Y entonces sucederán las cosas que nosotros conocemos en las Escrituras, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo no actúa solo, no actúa solito.
no es un llanero solitario. El Espíritu Santo actúa a través de nosotros, la iglesia. Amén. La iglesia. Entonces, yo creo, este título es fantástico, ser iglesia en el año 2023, porque yo creo que en el año 2023 la iglesia es determinante. La iglesia sí es capaz de detener hasta que Dios lo disponga, ¿verdad?, este ministerio de iniquidad. Entonces, en este 2023 la iglesia debería hacer por lo menos 3 cosas, ¿verdad? Número 1, algo que se viene mencionando y hasta parece un eslogan, se menciona mucho, una iglesia relevante. Una iglesia relevante. ¿Qué cosa significa relevante? Que es importante, que es significativo, que es sobresaliente, que es destacado. Eso es relevante. Una iglesia relevante, entonces, es una iglesia importante. ¿Para quién? Para la sociedad. La iglesia debe ser en el año 2023 una iglesia, una institución, como se quiera llamar, importante para la sociedad, significativa para la sociedad, sobresaliente en la sociedad, destacada en la sociedad. Y para que la iglesia sea relevante, la sociedad es quien tiene que reconocer su valor y su influencia. No basta con que digamos la iglesia es relevante. Nosotros no somos los que podríamos calificar a la iglesia como relevante. Es la sociedad, aquellos a quienes servimos, quienes deberían de calificarnos a nosotros, la iglesia, por reconocer nuestro valor y nuestra influencia. Entonces, la iglesia relevante es la iglesia que merece la atención y el interés de la sociedad. Si somos relevantes, si somos importantes para la sociedad, entonces llamamos la atención, merecemos su atención y merecemos su interés. Ellos no van a escuchar lo que decimos si nosotros no somos interesantes para ellos. Ellos no van a escuchar lo que decimos si no logramos captar y merecer su atención. La iglesia relevante es relevante si es apreciada y bien considerada por la sociedad. Apreciada, que tengamos valor para ellos. Entonces la iglesia tiene aquí una gran labor y es la de lograr que la sociedad nos aprecie, lograr que la sociedad nos considere. Ojo, no es la iglesia, repito, quien determina lo relevante que es, quien lo determina es la sociedad. Ahora, el Espíritu Santo, ¿verdad?, es quien nos va a ayudar en esto. Es la buena opinión y la buena voluntad de la gente sobre la iglesia, ¿verdad?, lo que realmente debemos de lograr. ¿Por qué? Por nuestro eficiente servicio. Si nosotros logramos darle a la gente, darle a la sociedad, darle a la comunidad un eficiente servicio, no estoy hablando de servicios materiales, físicos, no, los servicios que la iglesia presta y que la sociedad necesita, los servicios espirituales que la iglesia presta y que la sociedad necesita. La sociedad de lo material tiene mucho. Pero ¿quién puede darle un servicio espiritual a la sociedad? La única institución que puede hacer eso es la iglesia. La única que puede hacer eso es la iglesia. Pero tenemos que ser eficientes en el servicio que brindamos. ¿Quién puede brindar ayuda espiritual a la sociedad si no es la iglesia? Hay otro tipo de ayudas, miles de tipos de ayudas que en el mundo la gente puede encontrar. Pero hay algo que solo la iglesia le puede dar y es ayuda espiritual. Porque la iglesia es espiritual. Los que estamos aquí no somos solo personas naturales, somos personas espirituales que entendemos las cosas del espíritu y podemos brindar ayuda espiritual a la gente porque la gente lo necesita. Todos lo necesitan.
Amén. Entonces, ¿en qué consiste el eficiente servicio, la eficiente ayuda espiritual que brinda la iglesia? Pues no es otra cosa que la transformación de las vidas de las personas. ¿Quién puede transformar la vida de una persona? ¿Hay algo en este mundo que pueda transformar la vida de las personas? No, solo Dios, a través de la iglesia, ¿verdad? O sea, ¿quién puede, dice el profeta, hacer volver el corazón de los hijos a los padres? Si no es el Espíritu Santo, si no es el Espíritu de Dios, a través de la iglesia. ¿Quién puede restaurar matrimonios? Si yo preguntara a los diferentes pastores que están aquí, ¿cuántos matrimonios han sido restaurados en su iglesia? Algunos dirían cientos, algunos dirían miles. Y si juntamos a todos los matrimonios que en la iglesia en el Perú han sido restaurados, pues la verdad es que serían cientos de miles y si no millones, ¿verdad? La iglesia puede restaurar los matrimonios a través del poder de Dios, ¿verdad? Las familias, la formación de hombres y mujeres de bien. ¿Quién puede formar hombres y mujeres de bien? Hombres y mujeres buenos, hombres y mujeres con un buen corazón, hombres y mujeres que buscan hacer el bien, si no es la iglesia. En la iglesia se forman hombres y mujeres de bien para que sirvan bien a su nación. Tenemos en el Congreso algunos congresistas que son muy destacados, pero son pocos, ¿verdad? Y hemos visto a lo largo de estos años las personas que se han involucrado en la política, en el gobierno, en lugares importantes para el Perú y que han sido personas que de repente parecían buenas personas, pero en realidad no lo eran, no lo fueron. Y si llegaron buenos, se torcieron y se convirtieron en malos. ¿Quién puede formar a una persona con principios tan fuertes, tan profundos y tan arraigados que no importa el lugar donde esté o lo que esté pasando, se mantengan firmes en sus convicciones y en sus principios? La iglesia. De manera que este 2023, no creo que en meses o en un año pueda lograr ya ser algo como esto, pero por lo menos debería empezar, ¿verdad? Debería empezar a dar servicios eficientes, ayuda eficiente a la sociedad, ser relevantes, que la sociedad reconozca a la iglesia como algo importante, de suma importancia en sus vidas. Yo creo y repito que nadie va a escuchar a una institución, a una persona, si no la considera importante. Nadie escucha a quien no tiene nada que decir. Nadie escucha a quien dice cosas que no le interesan. Pero si la iglesia logra ser eficiente en lo que hace, y el apóstol Pablo habla acerca de esto, si logramos ser eficientes, si logramos el objetivo que nos proponemos, que es llegar al corazón de las personas, que es que el Espíritu Santo toque a las personas, entonces vamos a ser una institución importante para la sociedad. Lo segundo, que creo que en el 2023 debe ser una iglesia, es una iglesia para las nuevas generaciones. One Hope, aquí está, sí, Scarlett, ¿no es cierto? Hace un trabajo interesante y tiene un estudio, y me voy a permitir dar algunos datos, y es que el 42% de adolescentes y jóvenes entre 13 y 19 años dice ser ateo, no tener religión o ser agnóstico. El 42%. Miren, solo el 36% dice ser católico. Y el 16%, solo el 16% se reconoce como evangélico. O sea, la mayoría no creen en Dios, son ateos, no tienen religión, son agnósticos. Así se reconocen los adolescentes y jóvenes entre 13 y 19 años. Y eso es crítico, ¿verdad? El 36% dice ser católico, decíamos, y solo el 16% se reconoce como evangélico. Sin embargo, escúchenme,
4 de cada 5 de los que no van a la iglesia, 4 de cada 5 de aquellos que no van a la iglesia, o sea, de ese 42%, son ateos, agnósticos, que dicen que no creen en Dios, no tienen religión. 4 de cada 5 de ellos estarían dispuestos a ir a la iglesia si los invitan. El problema es que no los invitamos. Por eso no vienen a la iglesia. Otra, solo el 3% de los adolescentes son cristianos comprometidos. De ese 16%, solo el 3% son cristianos comprometidos. 2 de cada 5 adolescentes evangélicos dicen que nunca leen la Biblia, pero se reconocen como evangélicos. Por lo menos ya es algo que se reconozcan. Pero de ellos, 2 de cada 5 jamás leen la Biblia. Y 1 de cada 5 lee la Biblia al menos una vez a la semana. Que para en estos tiempos ya parece pues es algo espectacular que un adolescente lea una vez a la semana la Biblia. 3 de cada 10 adolescentes cristianos dicen que nunca van a la iglesia, pero también se reconocen como evangélicos. 3 de cada 10 adolescentes cristianos dicen que nunca fueron a un ministerio de niños. Entonces, queridos hermanos, esto es clamoroso. Ellos quieren, pero como que la iglesia no se interesa en ellos. Este 42% de adolescentes y jóvenes entre 13 y 19 años que dicen ser ateos, de no tener religión, ser agnósticos, y esto es importante, no son hostiles hacia Dios, no son hostiles hacia Jesús, no son hostiles hacia la Biblia, solo son apáticos. Apatía es el estado de desinterés y de entusiasmo, de poco entusiasmo en que se encuentra un adolescente, para este caso, y por ello se comporta con indiferencia. ¿Cuál es la causa de esa indiferencia, de esa apatía, de ese desinterés y de esa falta de entusiasmo? La falta de motivación. La falta de motivación produce desinterés, poco entusiasmo ninguno, indiferencia, la falta de motivación. Y motivar es lo que hace un líder. Y motivar es lo que hace un pastor. Motivar es lo que hace una pastora. Motivar. Y entonces, queridos pastores, este es un llamado de atención para nosotros. Los jóvenes están esperando de nosotros y nosotros no los estamos viendo. Estamos mirando para otro lado y los estamos perdiendo. Ellos están dispuestos a ir a la iglesia, pero parece que nosotros no tenemos interés de que ellos vengan a la iglesia. La mejor manera de detener este ministerio de iniquidad y evitar que suceda lo que aconteció con la generación que le siguió a Josué, que la Biblia dice que se olvidaron de Dios y cada uno hacía lo que bien le parecía y tuvieron un montón de años, ¿verdad? Y llenos de problemas y de aflicciones. Se olvidaron de Dios porque la generación de Josué tampoco se interesó en la generación que venía atrás. Nunca le hablaron a esa nueva generación que venía atrás de las maravillas que Dios hizo con ellos. No vaya a ser que nos pase a nosotros y seamos responsables de que las siguientes generaciones no conozcan a Dios simplemente porque no nos interesa hoy los adolescentes, los jóvenes y los niños. Yo sé que en todas las iglesias hay escuelas dominical, pero las escuelas dominicales están teniendo el efecto que deberían. Cuando los niños dejan la escuela dominical, continúan en la iglesia. La iglesia hoy no debe ser solo para adultos. Yo pienso que la iglesia principalmente debe ser una iglesia actual, un lugar que sea atractivo para las nuevas generaciones, y creo que es un reto para el 2023 de la iglesia. Y finalmente, porque Pablo me dio 20 minutos, con esto termino,
una iglesia que sea sal. También se habla mucho de eso, somos la sal de la tierra. Mateo 5, 13, 16 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? ¿La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor? Jesús en el Sermón del Monte nos dice estas cosas. Somos la sal de la tierra, ¿verdad? Ahora, según Derek Prince, me pareció interesantísimo esto. Para ser sal, es decir, para ser una iglesia relevante, una iglesia que atractiva para los jóvenes, la iglesia del 2023 en la iglesia del 2023 debemos hacer 4 cosas rápidamente. Número 1, orar. Yo le doy gracias a Dios por todos los ministerios, movimientos de oración que aquí en esta sala están, ¿verdad? Personas de iglesia orando, intercediendo, dedicándole tiempo y esfuerzo a la oración y la intercesión. Y yo creo que si el Perú no se convirtió en una Cuba, yo creo que si en el Perú seguimos siendo libres, con todos los problemas que podamos tener, ¿verdad? Y no quiero meterme en política, pero yo creo que si seguimos siendo el Perú un país libre y habernos librado de un golpe o de lo que sea, ¿ok? Es porque muchos cristianos hemos estado desde hace tiempo orando y orando y orando para que Dios salve al Perú, y nosotros vemos con nuestros ojos cómo Dios está salvando al Perú. Pero no es que ya Dios salvó al Perú, Dios sigue salvando y haciendo cosas para salvar al Perú. Así que, queridos pastores y amigos, yo los animo para seguir orando. La lucha no ha terminado. En otros países le dicen como que en el Perú qué desorden que hay, porque cuántos presidentes en tan poco tiempo, ¿qué pasa en el Perú? Y lo que yo les digo, bueno, lo que pasa en el Perú es lo que no pasa en otros países de Latinoamérica. Toma, en el Perú estamos luchando y estamos ganando la guerra. No han logrado tomar el Perú y no lo van a lograr. En otros países, hagan lo mismo, peleen por su nación, ¿verdad? Así que sí, y nuestra lucha es espiritual. Estamos orando, intercediendo, la iglesia está orando y está orando con eficacia. La Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí en el Perú oramos con eficacia, porque nuestra oración produce el efecto que estamos deseando. Que los enemigos del Perú, de la democracia, de la libertad, o como quieran llamarle, no se apropien de nuestra nación. Lo estamos logrando. Dios nos está ayudando. Nuestra oración está siendo eficaz y estamos pudiendo mucho, queridos hermanos. Lo segundo es dar testimonio. Una de las cosas que a mí me encanta del CONEP es que cuando la fundaron hace 82 años, allí pusieron, ¿verdad?, que somos la personificación de la iglesia. Y cuando leí eso dije, wow, qué tal responsabilidad, qué cosa es personificar, ser ejemplo de. Pero yo creo que cada uno de nosotros, nuestras iglesias, somos la personificación del reino de los cielos. Tenemos que ser ejemplo del reino de los cielos. Somos la personificación de lo que es la iglesia, el ejemplo de lo que es la iglesia de Jesucristo, el reino de Dios aquí en la tierra. De manera que ahí tenemos una gran responsabilidad. La gente nos ve y en nosotros quiere saber cómo es eso del poder de Dios, cómo es eso del reino de Dios. Y tienen que ver en nosotros, deben ver en nosotros eso. El reino de Dios, la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, la gente se va a animar a seguirnos. Amén. Tercero, predicar. Derek Prince dice esto, 4 cosas que tenemos que hacer para hacer sal. Predicar, o sea, llevar salvación y por lo tanto, lo que decíamos hace un momento, transformación de las vidas de las personas, que su conducta y su comportamiento cambien. No solo que vayan con la Biblia bajo el brazo o en el teléfono, sino que verdaderamente su conducta y su comportamiento cambie. Cuarto, hacer el bien, que la iglesia lo sabe hacer bien. La iglesia sabe hacer bien el bien, ¿verdad? Y eso es la ayuda social. Yo doy gracias a Dios por UNICEF, porque
durante el tiempo de la pandemia ha llevado una ayuda social a miles y miles de personas, y muchas de nuestras iglesias también lo han hecho. Lo hacemos bien y debemos seguir haciéndolo. La sociedad de hoy necesita de la iglesia. Queridos pastores, la sociedad necesita de la iglesia, necesita del poder de Dios en la iglesia, necesita las vidas, que sus vidas sean transformadas por Dios a través de la iglesia. La sociedad necesita salvación, la sociedad necesita ayuda. La iglesia puede dárselos. Y si no encuentran estos, queridos pastores, si no encuentran esto, es como cuando no encuentran los beneficios de la sal en el cloruro de sodio. ¿Qué pasa si tenemos sal y resulta que la sal no sala? Dice la Biblia, ellos mismos, la sociedad, nos van a descartar y nos van a pisotear como si no tuviéramos ningún valor para ellos. Lo dice la Biblia. La iglesia debe ser sal para la sociedad. La iglesia en el 2023, queridos hermanos, pastores, es la institución más importante que existe sobre la tierra. La iglesia, lo que la iglesia hace, no lo puede hacer nadie. Y el 2023 debemos dejarlo claro en la sociedad. Nadie puede llevar salvación, solo la iglesia. Nadie puede transformar la vida de las personas y por lo tanto transformar la sociedad como lo puede hacer la iglesia. Y creo que si somos conscientes de eso, el 2023, iglesia va a ser importantísima para nuestra sociedad. Padre, te damos gracias. Acompáñenme en una breve oración. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, y gracias, Dios, por la iglesia. Gracias porque somos parte de ella. Pero hoy te pedimos, Señor, que el 2023 realmente seamos importantes. Ayúdanos a ser importantes para nuestra sociedad. Ayúdanos, Señor, a sobresalir, a ser luz para esta sociedad peruana. Señor, ayúdanos a ser sal, Padre. Ayúdanos a ser sal. Señor, que no nos pisoteen, que no nos desechen, porque no hacemos lo que tú nos has enviado a hacer. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Queremos hacerlo, necesitamos de tu ayuda y contigo podremos lograrlo, Padre eterno. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchísimas gracias, queridos pastores. Dios los bendiga muchísimo. Buenos días. ¿Cómo se encuentran esta mañana? ¿Bien? Quiero agradecer por esta iniciativa que, como se mencionó, nació en una conversación que tuvimos, y creo que el tema específico de esta primera convocatoria, ser iglesia en el 2023, es un tema muy amplio que tiene muchas aristas. Hay muchos tópicos de los cuales podríamos estar hablando y de hecho quienes estamos esta mañana teniendo el honor de poder exponer y dirigirnos a ustedes, solamente estamos trayendo un aporte. Creo yo que hay muchas otras personas que podrían también sumar a esta reflexión, y quisiera animar que quizás en futuras reuniones podamos seguir conversando este tema, porque creo que no se agota en una sola mañana, ¿no? Es un tema complejo y complicado. Y antes de entrar a una breve reflexión, quisiera invitarlos a leer Isaías en el capítulo 60, el verso 1 al 3. Isaías 60, el verso 1 al 3 dice lo siguiente: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brilla sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Ahora, en esta palabra, en esta profecía, en esta promesa que podemos tomarla de una forma personal, pero también como iglesia, como cuerpo,
y de hecho estar haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos ver esta doble mención que se hace acerca de tinieblas cubren la tierra, la densa oscuridad. Y creo que no hace falta ahondar en todo ello, pero creo que la oscuridad cada vez se torna más densa, especialmente en nuestro país, en nuestra sociedad, como ciudadanos, con todo lo que estamos viendo en diferentes áreas, no solamente en la política, y de hecho sí voy a meterme en política ahora. Y todo parece que va de mal en peor. Es una realidad que estamos viviendo, pero dice, pero la aurora del Señor brilla sobre ti, sobre cada uno de nosotros, como personas, como líderes, como pastores, en nuestras iglesias y como cuerpo de Cristo en el Perú. Ser iglesia en el 2023, yo creo que es una reflexión interesante que no solamente la debemos de conversar para el 2023, sino para los años que se vienen. Los desafíos son fuertes. Pero el verso 3 dice, las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Y mira el gran peso que cae sobre nuestros hombros, la gran responsabilidad, pero el gran alcance que tenemos. Naciones serán guiadas por tu luz. No solamente estamos hablando de familias, barrios, distritos, ciudades, estamos hablando de naciones. Tenemos ese potencial como iglesia de poder guiar naciones. Y también, por supuesto, habla de reyes, personas que están en autoridad. Entonces, la iglesia está plenamente habilitada para poder guiar una nación, para poder guiar sus autoridades. Pero la pregunta es cómo lo hacemos, desde qué plataforma se hace. Ahora, de hecho, estamos saliendo de una pandemia que ha dejado efectos colaterales. Se dice que recién en este año que viene, en el 2023, vamos a conocer el mundo post-pandemia, lo que realmente la pandemia ha dejado en la sociedad a nivel mundial. Y en el año 2021, al finalizar del año 2021, se convocó a 50 especialistas de diferentes materias para que casualmente pudieran analizar lo que la pandemia iba a dejar, o lo que se conoce ahora como post-pandemia, el mundo post-pandemia. Y ellos llegaron a 20 conclusiones de lo que más o menos estaban mirando que iba a suceder. Y quiero leer una de ellas, casualmente es la última conclusión, la número 20, que dice lo siguiente. El mundo está viviendo este año un nuevo inicio, un renacimiento. La gente replanteará sus metas personales de trabajo, de salud, de dinero y espirituales. Vienen grandes oportunidades para satisfacer todos estos requerimientos y cambios de pensamiento. Un nuevo inicio anclado en valores fortalecidos. Muchos comportamientos se transformarán muchos comportamientos se transformarán y nunca regresarán. Acumular, consumir y vivir por lo material pasa al lado negativo de la conversación. Entonces, esto es más o menos una conclusión de cómo la sociedad a nivel mundial está reaccionando en cuanto a la pandemia. Ahora, como digo, fueron 2 años y un poco más, no solamente la parte de salud, sino todos los efectos colaterales. Y la iglesia enfrenta estos desafíos, porque estamos en una sociedad que ha sido afectada, nosotros mismos como personas hemos sido afectados de diferentes maneras, los miembros de nuestras congregaciones también. Entonces, en esta pregunta o en esta propuesta, ser iglesia en el año 2023, creo yo que necesitamos considerar 2 puntos, entre otros, por supuesto. 2 puntos son los que voy a plantear en esta mañana. Y el primero de ellos es hacer una autocrítica. La iglesia necesita hacer una autocrítica. Estoy hablando especialmente de la iglesia en el Perú, de poder mirar hacia adentro. Eso es una cosa que tenemos que hacer de una manera urgente. Y en segundo lugar, la iglesia tiene que ser una iglesia acorde con los tiempos que
vamos a vivir hacia afuera, con cómo se están replanteando estos cambios de pensamientos, de conductas, de valores, estas grandes oportunidades que tenemos para hacer una iglesia, como Pastor Eduardo mencionó, relevante. Entonces nosotros creemos que el cambio es la única constante en la vida. Siempre todo está cambiando. Ahora, el tema es que el cambio puede venir por revelación del cielo o puede venir por revolución del infierno, pero el cambio va a venir. El cambio viene de arriba por revelación o de abajo por revolución, pero el cambio llega. Por eso que nosotros necesitamos, y lamentablemente lo que vemos en nuestra sociedad, haciendo un paréntesis, es un cambio que ha venido por revolución. Lo que estamos viendo en estos días y en estas horas en el interior del país es un cambio por revolución. No es un cambio por revelación. Hubiera sido muy diferente que todo esto sea por revelación. Pero en la autocrítica, desarrollando este primer punto, la autocrítica, Proverbios capítulo 23, verso 7 en su primera parte dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, lo que nosotros pensamos y creemos va a determinar nuestras acciones. Eso se aplica en cualquier área. Y estamos hablando ahora de la iglesia. Lo que pensamos y creemos de la iglesia va a determinar cómo la iglesia actúa. Ahora, en ello también puedo decir que toda conducta equivocada siempre está basada en una creencia equivocada. Por eso que necesitamos replantear nosotros qué es la iglesia. O para responder qué es la iglesia, mejor diríamos qué no es la iglesia. Y es aquí donde nosotros tenemos que hacer esta autocrítica y tiene que ser lo más honesta posible que podamos nosotros hacer. No sé cuántos de ustedes participan de los diferentes grupos de chat que se han formado en estos últimos 2 años. Yo estoy involucrado cerca en 7 u 8 grupos. Me involucraron, no me invitaron, me pusieron, me agregaron. Y la mayoría de grupos es Pastores Unidos, Pastores del Perú, líderes cristianos, qué sé yo, títulos que se les ha puesto. La mayoría de estos grupos tendrá un promedio de 100, 150 personas participando, que supuestamente somos pastores y líderes, por lo menos pastores y líderes. Pero la verdad es que lo que uno lee, ahí no se puede escuchar, gracias a Dios, pero lo que uno lee te hace reflexionar realmente si estamos actuando como pastores y líderes. Por la forma como nos expresamos, por los adjetivos que ponemos, por las posiciones que tomamos en estos WhatsApps. Muy poco he visto acerca de evangelismo, muy poco he visto acerca de predicar la palabra, muy poco he visto de todo esto. Lo que más he visto es un activismo social o político, y por eso dije que iba a meterme en la política, ¿no? Entonces, ¿qué es ser iglesia? O mejor dicho, ¿qué no es ser iglesia? Yo creo que debemos de redefinir la iglesia. Y básicamente diríamos lo que no es la iglesia, porque la iglesia definitivamente no es un partido político. La iglesia no es, como institución, no es un partido político. La iglesia no es un centro para hacer negocios, no es un lugar donde uno va a hacer negocios. ¿Qué diríamos de lo que la iglesia no es? La iglesia no es un club social de exclusiva afiliación para unos pocos. Hay muchas cosas que podríamos decir de lo que la iglesia no es para realmente poder definir lo que sí es la iglesia. Y yo creo que es ahí donde nosotros deberíamos de enfocarnos. Porque si usted recuerda en la historia, especialmente cuando nuestro Señor Jesús nace, y estamos justo por celebrar esta fecha en diciembre, más allá de también la crítica si fue el 25 o no, si se debe o no poner el arbolito y todo lo demás que siempre también escuchamos en las redes, pero más allá de eso, lo cierto es que Jesús nació y vino, y había un pueblo que lo esperaba, o que esperaba a un Salvador, a un líder o a un caudillo meramente humano. Porque el pueblo en aquel entonces esperaba que su Salvador los librase del dominio romano. Ustedes somos pastores, somos líderes, conocemos la historia. Ellos estaban esperando ser liberados de la injusticia y del abuso
del gobierno romano, de la corrupción que el gobierno romano generó sobre este pueblo, de la corrupción de la cual fueron partícipes muchos de sus líderes. Es lo que ellos estaban esperando. Creo que ellos se equivocaron en lo que realmente ellos deberían de haber esperado, por eso que no le reconocieron como tal. Porque cuando Jesús vino a este mundo, no vemos que Jesús asumió un liderazgo político. No vemos que Él se ubicó en el grupo de los fariseos, o los esenios, o los celotes. No vemos que Él tomó parte, porque todos estos grupos de alguna u otra manera tenían una relación con el gobierno de acuerdo a su conveniencia, su posición y de acuerdo a cómo interpretaban ellos que debería ser la relación con el gobierno romano en aquella época. No vemos a Jesús caminando en esos movimientos, por decirlo de alguna manera. Él no fue un activista social, Él no fue un líder político. Vi un video, hará un año o año y medio, de una pastora que se presenta en una reunión y ella dice, yo soy pastora y soy activista social. Yo no sé si realmente nuestro pastorado debería ser de exclusividad o nuestro pastorado también podría compartir un activismo político social como pastores. No estoy hablando como ciudadanos. De hecho, sí animamos que ciudadanos jóvenes especialmente se preparen, no solo en política, sino en una correcta administración del sector público, porque la administración del sector público va mucho más allá de lo que es participar en política. Estoy hablando de quienes hemos asumido este llamado, este glorioso llamado de liderar la iglesia, la institución que Dios ha dejado en este mundo para que sea sal y luz. Yo no sé si nuestro llamado, nuestro honroso llamado, realmente puede compartir espacios con activismos de cualquier orden. Y de hecho, no sé si usted estará de acuerdo conmigo o no, pero es la posición que yo tengo, que sostengo. Creo que nuestro llamado es un supremo llamado. No hay nada más importante, como se ha dicho, de ser iglesia, de liderar iglesia, de aportar desde la iglesia. Entonces, en esta autocrítica, porque podríamos hablar mucho acerca de esto, pero yo creo que la iglesia existe para 4 cosas fundamentales, 4 cosas que definen lo que es la iglesia. Número 1, la iglesia existe para que la gente conozca a Dios, no para que conozca mi posición política, partidaria o denominacional. La iglesia existe para que la gente conozca a Dios. Tenemos el gran privilegio de conducir personas a Dios. Número 1, la iglesia existe para que conozcan a Dios. Número 2, la iglesia existe para que esta gente que conozca a Dios encuentre libertad. Libertad de las ataduras, de toda una vida que se ha vivido de espaldas a Dios, ataduras de todo tipo. Podemos hablar adicciones, podemos hablar conductas tóxicas, podemos hablar todo lo que sabemos que el pecado ha generado en la vida del hombre. Porque si nuestra gente que conoce a Dios no encuentra esa libertad en nuestras iglesias, en algo estamos fallando. Ahora, tengo cerca de 35 años, quizás un poquito más en la vida cristiana. Y muchas veces he escuchado a pastores o líderes que cuando alguien de la iglesia no cambia, siempre se dice, bueno, es un rebelde, pues, ¿no? Corazón endurecido, ¿no? Pero en esta autocrítica, ¿por qué no reflexionamos en que quizás nosotros estamos haciendo algo que no está funcionando? Porque si estamos presentando al Dios de la Biblia, si estamos presentando al Jesús que liberta, si presentamos la verdad que realmente nos hace libres, entonces deberíamos de tener en nuestras iglesias gente realmente libre, con una nueva naturaleza. Y es ahí donde yo creo que el cambio se produce, porque como lo he dicho en varias reuniones, lo que el Perú necesita no es realmente un presidente o presidenta proba, honesto, honesta. No necesitamos realmente ministros o gente en autoridad que tenga estos perfiles, en el sentido de que sí, por supuesto, si los tenemos va a ayudar un poco, ¿no es cierto?, a una mejor redistribución de los recursos, salud, educación, todo lo que podemos decir.
Pero lo que el Perú no necesita es una ayuda, lo que el Perú necesita es una transformación. Y el único que puede hacer esa transformación, que es de adentro hacia afuera, es nuestro Señor Jesucristo, cuando la gente encuentra libertad. Ahora, de hecho, no vamos a tener perfección porque somos humanos. Por eso que estamos haciendo una autocrítica a la iglesia que lideramos. Pero necesitamos realmente repensar en lo que hacemos y por qué lo hacemos. Número 3, la iglesia existe para que esta gente que encuentra libertad también encuentre cuál es el propósito por el cual Dios los ha hecho libres, por el cual Dios los ha llamado. Porque a veces tenemos la idea que solamente los que somos llamados o solamente los que tenemos un propósito somos los que estamos detrás de un púlpito. Los líderes, los pastores. Y mayormente nuestras congregaciones asisten a la iglesia, se sientan, escuchan domingo tras domingo y de repente por ahí unos pocos asumen un cierto liderazgo dentro de la iglesia y a eso se le llama un llamado. Cuando realmente nosotros vemos que a través de la reforma, y lo hemos hablado aquí y se ha recordado mucho, uno de los valores y principios que se rescató o se trajo a la vida nuevamente es el sacerdocio universal. Y que uno sepa que su llamado lo puede desarrollar tanto detrás de un púlpito como en el trabajo, como en el estudio, como aún manejando un auto. Porque si no estaríamos también creyendo pues, en este mensaje donde está el clero y el laico, ¿no? Los que son los líderes religiosos y el resto es el pueblo que solamente se siente a escuchar, los laicos, ¿no? Y por ahí hacen una que otra obra. Entonces, número 1, la iglesia existe para que conozca a Dios la gente, la iglesia existe para que encuentren libertad, la iglesia existe para que descubran su propósito y la iglesia existe para que hagan la diferencia. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos, ¿no? ¿Realmente nuestras iglesias están haciendo la diferencia? No quiero ser muy crítico, pero perdónenme por serlo, ¿no? Porque también en las redes, especialmente después que hemos salido de las restricciones de la pandemia, de la cuarentena, vemos flyers de campañas, vigilias, reuniones evangelísticas, etcétera, etcétera, donde leemos frases como que el Perú será remecido, ¿no? Fuego del cielo va a descender. Y entiendo la motivación de estas frases y de estas ideas donde supuestamente nos vamos a reunir buscando la presencia de Dios y fuego cae. Me entiende, ¿no? Pero realmente la iglesia está haciendo de diferencia en el Perú. ¿Algo está haciendo diferente a través de la iglesia en el Perú? ¿O solamente estamos resistiendo? Entonces creo que son pensamientos que simplemente los comparto para poder meditar en ello. Entonces necesitamos hacer una autocrítica en cuanto a lo que la iglesia es, lo que no es, y también en cuanto a la unidad de la iglesia como cuerpo. Y ese es otro tema que no quiero tocar mucho acerca de la unidad, pero yo creo que hay más cosas que nos unen como iglesia, más allá de nuestra denominación, más allá de nuestra forma de pensar o no. Yo creo que hay más cosas que nos unen que las que nos dividen. El problema es que nos enfocamos en las cosas que nos dividen y no en las que nos unen. Y de hecho, nunca vamos a estar unidos al 100% en cuanto a pensamientos y posiciones, pero siempre vamos a estar unidos al 100% en cuanto a la palabra de Dios y los principios que ella trae. Porque si no, no seríamos iglesia. Entonces, si estamos unidos en cuanto a la doctrina y a la palabra y a los principios de la palabra, pero de alguna manera no coincidimos en ciertas apreciaciones personales que tenemos como líderes de la iglesia, la pregunta sería, ¿qué tanto estamos dispuestos a menguar para poder realmente tener una iglesia unida en el Perú que haga la diferencia? Esa sería la pregunta. Y yo creo que quizás la convocatoria que deberíamos de hacer es, no sé si sería correcto decir esto o no, pero un acuerdo nacional evangélico, ¿no?
sin ninguna agenda oculta o de tratar de traer agua para mi molino, sentémonos a conversar el liderazgo nacional y tengamos una mentalidad de reino, no solamente de iglesia local o denominacional. Porque si usted ve un mapa, si existiese un mapa que podemos hacerlo como un rompecabezas del Perú y de la iglesia en el Perú, yo te aseguro que cada iglesia, cada denominación, cada enfoque que la denominación o la iglesia tiene en su localidad, forma parte esencial de este rompecabezas en este mapa que se llama Perú. En otras palabras, si una iglesia o una denominación no está incluido, el mapa o rompecabezas estaría incompleto. Todos somos necesarios, todos aportamos. Todos de alguna manera en el enfoque ministerial que tenemos, el llamado que tenemos, si es trabajar en adicciones, si es trabajar en la juventud, si es trabajar en la familia, si es trabajar en cualquier área, en el evangelismo, todos somos importantes y necesarios. En otras palabras, si usted no estuviera aquí, no estaríamos completos. Y de hecho, no podemos estar toda la iglesia unidos en una sola reunión, pero eso creo que sería importante de repente tener un diálogo regional. Pero estando dispuestos a dejar posiciones personales para conversar, para que realmente la iglesia pueda ser una iglesia relevante, como se ha mencionado. Ahora, de hecho, está la crítica hacia afuera, pero también tenemos que tener el enfoque, la crítica hacia adentro, pero el enfoque hacia afuera. Y es parte de la misión que nosotros tenemos. Una de las conclusiones de este estudio que mencioné, la número 6, dice lo siguiente: lo rutinario se vuelve virtual. Esta es la sociedad en la cual estamos nosotros ingresando en este año 2023. Lo rutinario se vuelve virtual y en esquema de suscripción. En otras palabras, desde la casa se va a gestionar mucho. Desde iglesias, artes, gimnasios, cines, entretenimientos. A veces iremos a espacios físicos, pero la baja demanda no permitirá mantener la infraestructura en esos lugares que tenían antes. Menos instituciones o espacios de este tipo podrán mantenerse abiertos, porque está cambiando el comportamiento de la gente. Entonces, está cambiando la conducta de la gente por todo lo que ha vivido. Entonces necesitamos ver cuál es la sociedad a la cual nosotros vamos a llegar, a la cual nosotros queremos alcanzar. Necesitamos estar dispuestos a asumir roles de cambios para poder alcanzar a una sociedad que se ha visto totalmente modificada en sus comportamientos y en sus conductas después de la pandemia. Ahora, como digo, hay no negociables. Dios es el mismo ayer y hoy y siempre. Y la palabra de Dios nunca es negociable. La palabra de Dios es nuestro valor supremo. No negociamos la palabra. Creemos que Jesús es el único camino a la salvación. Creemos que la oración es vital y es poderosa, que Dios responde a la oración. Creemos que el evangelismo es un mandato de Dios. Hay cosas que no vamos a cambiar en ello, en nuestros principios, pero sí en la forma como los podemos llevar. Ahí es donde tenemos que reflexionar si queremos realmente que la iglesia sea una iglesia que impacte nuestra sociedad. Porque para decir verdad, muchas iglesias antes de la pandemia trabajaban más para adentro que para afuera. Se concentraban, todos sus programas estaban concentrados más para sus miembros que para los que están afuera. Entonces, para estar acorde con la realidad que estamos viviendo, que vamos a empezar a vivir, necesitamos ser una iglesia que esté enfocada hacia afuera. Es importante que podamos nosotros estar enfocados a quienes no hemos llegado todavía. Muchas iglesias han prosperado y han tenido éxito a lo largo de su historia, especialmente antes de la pandemia. Pero a lo largo de los años no han cambiado junto con su comunidad y ya no pueden identificarse con las necesidades de la sociedad. Hemos trabajado más hacia adentro que hacia afuera. Por eso que necesitamos ver cuáles son estas necesidades de la sociedad. ¿Qué son estos efectos que han dejado en la economía, en la salud física, mental?
¿Cómo podemos alcanzarlos? ¿Cómo podemos brindarles servicios a ellos? Recuerdo que durante la pandemia, juntamente con el concilio y otras iglesias, fuimos convocados para dar este soporte espiritual a través de la línea 111 o 113, ya no recuerdo, que se generó por el tema del efecto que la pandemia estaba causando en el estrés y en la salud mental de la gente. Y fue una tremenda oportunidad porque no se nos restringió el hecho de que podamos nosotros dar una consejería pastoral a través de esta línea 111 que generó el gobierno en ese entonces. Entonces tenemos que estar preparados para poder asistir a la sociedad hoy en día. La iglesia es la única sociedad cooperativa que existe en el mundo para beneficio de aquellos que no son miembros de la misma. Quiero volver a repetir esto. La iglesia es la única sociedad cooperativa que existe en el mundo para beneficio de aquellos que no son miembros de la misma. O sea, una cooperativa obviamente es para sus miembros, pues, ¿no? Pero la iglesia existe para aquellos que especialmente no son miembros. Hacemos lo que hacemos por la gente que aún no conoce a Cristo, no solamente hacemos lo que hacemos por la gente que ya conoce a Cristo. Entonces, ¿cómo podría definir una iglesia relevante que Pastor Eduardo también ha descrito? Lo hago de una manera sencilla. ¿Qué diría tu barrio donde tu iglesia está, el local de tu iglesia que tienes de repente en la casa o en un local alquilado, si por alguna razón tienes que mudarte, porque encontraste un lugar más grande, porque no puedes pagar el alquiler, qué sé yo? Si por alguna razón tu iglesia tiene que mudarse de barrio o de distrito, ¿qué diría la gente que vive en esa cuadra o en esas cuadras de tu barrio? ¿Qué diría? Porque si la gente escuchase que tu iglesia se va, y algunos dirían, ¿era una iglesia? No sabía que era una iglesia. Entonces algo raro está pasando, ¿no? O si la gente al enterarse que su iglesia tiene que mudarse diría, qué bueno que se fueron, ¿no? Porque todo lo que sucedía ahí, la bulla, no entendía nada, cosas raras pasaban ahí, ¿no? Si la gente de nuestro barrio diría eso, ¿no? O si la gente diría, por favor, no se vayan, quédense. O si se van, dejen un anexo por lo menos, por favor, quédense. Porque pretendemos ganar al Perú para Cristo, pero a veces nuestro distrito, nuestro barrio, no lo hemos ganado muy bien, que digamos, ¿no? Entonces necesitamos ver cómo comunicamos estos valores no negociables de la predicación de la palabra, de poder evangelizar, de poder traer a la gente al conocimiento de Dios. Todo esto de una manera que la gente lo pueda entender. Por eso que yo diría, hacia afuera, el reto que tenemos, entender el mundo en el cual estamos viviendo. Ya no vivimos en el mundo de los 80s, de los 90s, ya no estamos en ese escenario ya. Las cosas cambiaron y cada vez cambian de una forma mucho más rápido en cuanto a comportamientos, conductas, tiempos. Mira, en nuestra iglesia, soy parte del equipo pastoral de Camino de Vida y nosotros teníamos un culto los días jueves, es el culto de media semana. Y nos reunimos, esto fue antes de la pandemia, nos reunimos y comenzamos a evaluar lo que hacíamos el día jueves y tomamos la decisión de cerrar ese culto. Ahora, muchos dirían que poco espirituales, ¿no? Ustedes cierran cultos mientras que nosotros abrimos otros, ¿no? Pero entendimos que la gente venía tan desgastada, tan estresada del tráfico, del trabajo, llegaban tarde, se dormían en los asientos. Y bueno, fácil es decir que poco espirituales son, ¿no? Ni una hora pueden. Pero era demasiado, entonces decidimos nosotros cambiar estos cultos del día jueves por reuniones en casas que pudieran facilitar horarios a las personas de acuerdo a su actividad que hacían. Y hoy en día esto ha causado inclusive un crecimiento en nuestra iglesia. Le llamamos grupos pequeños. Empezamos con cerca de 500 grupos pequeños antes de la pandemia. Para sorpresa nuestra, durante la pandemia eso nos ayudó muchísimo y se elevó casi a 1,200 grupos pequeños.
hablando de un grupo pequeño entre 15 y 20 personas nomás, porque es pequeño, pues, ¿no? Pero dándoles las facilidades que puedan reunirse de acuerdo a sus horarios, a su disponibilidad. En nuestras iglesias hay familias que tienen hijos pequeños, necesitan darle tiempo a sus hijos. A veces están compitiendo entre mis hijos y la iglesia, mis hijos y el ministerio. Tenemos gente en nuestras iglesias que tienen 2 trabajos. Tenemos gente que trabaja los sábados y domingos y no puede venir a la iglesia por su trabajo y no podemos pedirles que renuncien por causa del evangelio. Entonces, tuvimos que ver las formas de poder facilitar que la iglesia se acerque a ellos. Y para ello tuvimos que hacer la iglesia lo más simple y lo más sencillo que se pueda hacer. Entonces, hacia afuera, número 1, entender los tiempos que vivimos. Número 2, hacer la iglesia lo más simple y lo más sencillo que podamos. Ahora, si usted se pone a revisar cómo era el formato de su culto antes de la pandemia, quizás su culto duraba 2 horas, 2 horas y media, tenía los testimonios, los especiales, los anuncios y todo lo demás, ¿no? Y está bien tener todo ello, pero durante la pandemia tuvimos que reducir todo eso a lo esencial y lo básico, que era compartir el mensaje, un tiempo de alabanza. En cierta manera la pandemia nos ayudó a simplificar lo que hacemos dentro de la iglesia. El peor error que nosotros cometeríamos hoy en día es tratar de regresar a lo que fue antes de la pandemia, en la manera como funcionábamos como iglesia. Y creo que eso no va a dar resultado. Se dice que hay 4 niveles de inteligencia. No sé si ustedes escucharon esto. Hay 4 niveles de inteligencia, ¿no? El primer nivel es el inteligente, ¿no? El segundo nivel es el sabio. Uno es inteligente, de ahí pasa a ser sabio, ¿no? El sabio es más que el inteligente. El tercer nivel es el genio, ¿no? Está el inteligente, está el sabio, está el genio. El genio es más sabio que el sabio, que es más sabio que el inteligente. Pero se dice que el 4.º nivel de la inteligencia es el sencillo, ser sencillo. Tomar las cosas complicadas de la vida y hacerlas sencillas es el nivel más alto de la inteligencia. El problema es que nosotros somos especialistas en tomar lo sencillo y hacerlo complicado, pero Dios es especialista en tomar lo complicado y hacerlo sencillo para que podamos entenderlo. Y número 3, necesitamos tener nuestras iglesias, yo diría, con pizarra en blanco. Pizarra en blanco. Borrar todo lo que teníamos en el esquema de la iglesia y estar dispuestos a aprender como si recién estuviéramos abriendo la iglesia. No digo que deseche todo lo que usted tiene en su iglesia. Estoy diciendo que en su esquema, podamos nosotros tener esta mentalidad de aprender, de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, de poder reformular qué estamos haciendo, qué ya no deberíamos de hacer. Sabemos que, obviamente, en un principio matemático, en nuestro mundo, el sumar es más, ¿no es cierto? Siempre la suma agrega. Pero a veces en el reino la suma no agrega, la suma resta. Y la resta es la que agrega. ¿Qué quiero decir con esto? A veces siempre estamos pensando en qué más puedo hacer, qué más puedo hacer. Y ese qué más puedo hacer nos desgasta y desgasta nuestro liderazgo. ¿Qué más puedo hacer para ser más efectivo? A veces la pregunta correcta es, ¿qué menos debo de hacer para ser más efectivo? ¿Qué es lo que ya no está funcionando? ¿Qué es lo que ya cumplió su tiempo de vida? ¿Qué es lo que en este tiempo no tiene mucha importancia, que toma recursos y esfuerzos de mi iglesia? Y tratar de concentrarnos en lo que realmente nosotros somos buenos en hacer. Hay un dicho que quiero leer y con esto terminar. Dice, a veces mi vida ha cambiado por causa de aquellos que han llegado a mi vida. Otras veces ha cambiado por aquellos que se han ido de ella. Entonces, no siempre todo lo que llega ayuda. A veces lo que se va también ayuda. Mi vida ha cambiado definitivamente por muchos que han llegado a ella, pero también ha cambiado por muchos que se fueron de ella. A veces es necesario soltar relaciones, a veces es necesario soltar programas, a veces es necesario dejar a un lado cosas que ya cumplieron su tiempo. Y lo mejor es ser sabio y cambiar por revelación que cambiar por revolución.
Lo mejor es ser sabio para entender que el mejor momento para cerrar algunas cosas no es cuando está mal, sino casualmente estando bien, pero que ya cumplió su propósito, para no estirarlo como el chicle que llega a romperse en algún momento ya con heridas y todo lo demás, ¿no? Entonces, creo que ser iglesia en el 2023 y los años que vienen es un desafío. Como iglesia debemos de seguir conversando de este tema, principalmente buscar la dirección de Dios, estar dispuestos a aprender, estar dispuestos a ceder, estar dispuestos a avanzar, pero saber que las naciones serán guiadas por nuestra luz y los reyes también al amanecer esplendoroso de nuestro Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta mañana por cada uno de quienes estamos aquí, Señor, con el privilegio y la responsabilidad de representar tu iglesia en nuestro país. Te pido por sabiduría, Señor, y entendimiento, y que tú puedas renovar nuestras fuerzas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Buenos días, hermanos. Yo soy pastor y soy chofer. Como pastor sirvo al Señor en su iglesia y como chofer sirvo a mi esposa llevándola a donde ella me pide. La semana pasada, el miércoles de la semana pasada, me pidió que la trajera a un desayuno de trabajo. Así que yo vine y luego me ordenó que la esperara. Así que me quedé esperando. Y cuando ella subió al auto ya para irnos a casa, mientras salíamos de la cochera por cadena nacional, Pedro Castillo hizo su anuncio dando golpe de Estado, declarando el toque de queda, el cierre del Congreso y la toma de todas las instituciones de nuestro país. Marta se quedó en silencio y yo me puse a pensar. Y lo primero que pensé es que somos un país que camina en círculos, sin avanzar realmente. Como Israel, que cuando salió de Egipto y pudo tomar la tierra prometida, por sus temores, por sus inseguridades, prefirió vagar 40 años en el desierto. 30 años atrás, Alberto Fujimori dio un golpe de Estado. 30 años después, Pedro Castillo lo vuelve a hacer. ¿Qué significa eso? Que hemos caminado en círculos, que no hemos avanzado, que estamos donde comenzamos. Claro, con más años, con más vida. Y entonces mi segundo pensamiento fue, somos una nación enferma. Diría, profundamente enferma. Casi ya a nivel de metástasis. Mientras Eduardo y Cristian compartían sus temas, mi WhatsApp recibía mensajes de una hermana de nuestra iglesia cuyo esposo trabaja en la torre de control del aeropuerto Jorge Chávez. Y la chica pedía oración por su esposo, que está a cargo del control de las torres a nivel nacional, porque el aeropuerto de Trujillo ya ha sido tomado por los manifestantes. El aeropuerto de Arequipa ya ha sido tomado por los manifestantes. Y el Jorge Chávez está ahora en alerta. Así que comienzo mi parte describiendo con cruda realidad el país en el que vivimos. Un país que ha perdido el rumbo de tantos años de caminar en círculo, mirándose a sí mismo. Un país que está enfermo de odio, de este odio irracional, visceral, que nos consume y que hoy lo vemos en toda su expresión, a través de las protestas
y de los proyectos que están detrás de ello. En un país como este, nosotros somos iglesia. Y venimos hoy a preguntarnos cómo ser iglesia en el 2023. Razón tiene Cristian, cuando dice que este no puede ser un tema que se agote hoy, porque es complejo, desafiante. ¿Cómo ser iglesia en el 2023? A eso quiero abocar mis palabras en los minutos que vienen, pero tratando no de elucubrar de mi cabeza, sino de pensar sobre la Biblia. ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es el plan que tendríamos que implementar en el 2023 para contribuir de alguna manera a cambiar esta realidad? Para ayudar de alguna forma a que nuestro país encuentre un rumbo y comience a sanarse. Me parece que en la historia bíblica hay un momento semejante a este. Ese momento definitivo en la historia de Israel, cuando Esdras y Nehemías tomaron conciencia de su realidad. Los años del cautiverio habían quedado atrás, el pueblo había regresado a Jerusalén y se habían encontrado con una ciudad en ruinas. Lo primero que hicieron fue reconstruir los muros e invirtieron sus energías en reconstruir el templo, para darse cuenta que la solución no eran las murallas de piedra o la seguridad que les ofrecía el templo. Entonces, en un acto que merece nuestro análisis, el pueblo de Israel se juntó como un solo hombre bajo la guía del sacerdote Esdras. ¿Para qué? Para cambiar la realidad. ¿Cómo? Leyendo, entendiendo, explicando y aplicando la palabra a la vida diaria. Si me permiten una frase, volviendo a la Biblia. Volviendo a la Biblia. Y esa es mi respuesta para el 2023. ¿Qué debe hacer la iglesia en el año que viene? ¿Cómo debe ser la iglesia en el año que viene? Debería de ser una iglesia que vuelve a la Biblia. Y claro, algunos de ustedes, acostumbrados a los planes, a los objetivos, al planeamiento estratégico, podrían pensar que esa es una respuesta muy sencilla, que esa es una propuesta muy simple. Sin embargo, tengo que decirles que desde la perspectiva de nuestra historia, todo momento de renovación, de cambio, o para usar la palabra que los evangélicos usamos, todo momento de avivamiento es presidido por un regreso a las Sagradas Escrituras. Israel tenía que regresar a las Sagradas Escrituras, porque literalmente habían perdido las Sagradas Escrituras. Hay en Segunda de Crónicas un detalle interesante, se los leo. Segunda de Crónicas 34:14. Dice: al sacar el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley del Señor dado por medio de Moisés. ¿Entienden lo que dice este texto? Que se les había perdido y que lo encontraron de casualidad. Lo enviaron a Hilquías para sacar algo de dinero del fondo. Quizá tenían un desayuno con los sacerdotes del templo y había que comprar todos los pertrechos. Y Hilquías fue, como fue el tesorero seguro en esta mañana, a comprar el desayuno. Y, oh casualidad, de chiripa se encontraron con el libro de la ley.
Ahora yo voy un poquito más allá y me imagino que a lo largo de la historia de Israel perdieron muchas veces el libro de la ley. Y entonces, si eso fuera cierto, podríamos explicar ese ciclo vicioso de Israel a partir de la pérdida de la ley. Ustedes, como yo, saben que Israel sufrió un círculo vicioso crónico, marcado por una etapa de comunión, seguida por una etapa de rebeldía, a continuación un momento de corrección que los llevaba al regreso a Dios, bendición y rebeldía. ¿Y qué tal si le añadimos un elemento más? Al momento de bendición le sigue la pérdida del rollo de la ley. Y entonces entran en rebeldía y Dios los corrige y regresan y reciben bendición, pero pierden el rollo de la ley y entonces se rebelan. Miren ustedes, este círculo vicioso se vuelve lógico cuando consideramos que de cuando en cuando Israel perdía el rollo de la ley. Por eso, en tiempos de Esdras y Nehemías, sienten la necesidad de volver a la Biblia. En una situación como la que nosotros estamos viviendo el día de hoy, en la que se ha hecho una autocrítica, como ha hecho Cristian, y en las que se nos ha desafiado a ser relevantes, como lo ha hecho Eduardo. Vengo yo y con la mayor sencillez que requiera, les digo, miren, en el 2023 necesitamos volver a la Biblia. Pero tenemos que hacerlo como lo hizo Israel en la época de Esdras y Nehemías. Y entonces, si el tiempo lo permitiría, este sería el momento de leer la historia. Nehemías 8, del 1 al 12. Pero ustedes conocen el texto sagrado. Así que no lo vamos a leer, porque lo vamos a recordar. Y en todo caso lo pueden leer más tarde, para evaluar las cosas que les voy a decir ahora. Porque en esa historia resaltan dos detalles a considerar. El primero, el escenario en el que ocurrió. Y el segundo, el método que se empleó. Y cuando esta mañana les digo que tenemos que volver a la Biblia a la manera de Esdras y de Nehemías, estoy refiriéndome a que tenemos que armar el escenario en que eso sucedió y a que tenemos que aplicar el método que en esa época se aplicó. Así que de eso trata mi parte en esta mañana. De mostrarles el escenario y de compartirles el método. ¿Me entendieron? Déjenme hablarles del escenario. Número 1. Dice que ocurrió en un día festivo. En el primer día del mes séptimo, el inicio de la fiesta de Sucot. Y creo que escogieron ese día en especial con la intención de que fuese una fecha memorable, recordable, para vencer ese trauma del olvido del que sufrían periódicamente. Así que fue un día memorable. Número 2. Dice la historia que levantaron un tabladillo. En la Reina Valera del 60, dice que levantaron un púlpito. Y entonces nosotros podríamos creer que levantaron esto. Pero en el original, lo que está diciendo es que levantaron un estrado. Un estrado más o menos de 14 personas. 14 o 15. Los levitas y Esdras. Pero colocaron en el centro el rollo de la ley. ¿Están conmigo? Levantaron un estrado. No levantaron un altar. Si hubieran levantado un altar, los podríamos acusar de bibliólatras. Como algunos sectores
acusaron a los evangélicos en años remotos. Ahora no. Antes sí, porque cuando yo era niñito, a la iglesia se iba con el himnario y la Biblia bajo el brazo. Y entonces el que no era evangélico y nos tenía antipatía, decía, esos son unos bibliólatras, adoran a la Biblia. No, acá no hay un cuadro de bibliolatría, porque no es un altar, es un tabladillo. Y la intención es poner a la palabra por encima de todos para decirles, esta palabra está al alcance de todos. ¿Me escucharon? La Biblia al alcance de todos. El esfuerzo de poner a la Biblia al alcance de todos. Porque lo interesante es que se describe a los participantes, hombres, mujeres y todos los que podían entender. Y a mí me parece que esa descripción, hombres, mujeres y todos los que podían entender, tiene la intención de masificar el conocimiento de la Biblia para todas las personas. Que desde el chiquito hasta el más grande tengan la oportunidad de creer, de crecer, de dar razón de nuestra fe y de ser transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Miren lo que ellos hicieron. Pusieron la Biblia al alcance de todos para que todos pudiesen crecer, ser transformados y dar razones de nuestra fe. Tal como se ha hecho en cada despertar cristiano. Porque ¿qué fue lo que hizo Martín Lutero al inicio de la Reforma? ¿Cuál fue su mayor esfuerzo sino traducir el texto al alemán para que esté al alcance de todos? Y dígame cuál fue la intención de Casiodoro de Reina al traducir la Biblia al español. Poner la Biblia al alcance de todos. Darle a todos la oportunidad para creer, para crecer y para dar razón de nuestra fe. Pero acá viene lo más interesante. Las horas que se emplearon. Porque la historia tiene cuidado en decirnos que comenzaron al alba y se fueron hasta el mediodía. De 6 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Aguantaría nuestra gente una exposición tan larga? Y lo interesante es que no fue flor de un día, sino que lo repitieron al siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente. Pregúntenme por qué. Porque yo creo que la intención de Esdras era convertir a Israel en el pueblo del libro. Convertir a Israel en el pueblo del libro. Como se decía de los evangélicos allá por los años 60. El pueblo del libro. ¿Se acuerdan? El pueblo del libro. Pero queridos hermanos, ¿qué significa ser el pueblo del libro? Allí viene lo bueno. Porque ser el pueblo del libro significa que la palabra debe de estar en el centro de nuestra vida. Significa que tenemos que trabajar para que todos comprendan y para que nuestra gente organice su vida en torno a los principios y a los mandamientos de la palabra de Dios. Ser el pueblo del libro significa ser agentes de una revolución que no tiene armas materiales, sino la fuerza de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ser el pueblo del libro significa que nuestro entendimiento es renovado por la cosmovisión bíblica. Y ser el pueblo del libro es la puerta de entrada para un avivamiento real. No ese avivamiento de masas, no ese avivamiento de conciertos o de experiencias místicas, sino ese avivamiento que es sinónimo de transformación de vida. Un avivamiento que es sinónimo de carácter cambiado, donde el poder de Dios se manifiesta
no en la experiencia mística, sino en la transformación del libro. Ser el pueblo del libro. Ser el pueblo del libro en el marco de nuestra historia significaría dejar atrás la superstición. Porque hay que, paréntesis aparte, reconocer que en los últimos años hay mucha superstición dentro de los evangélicos. Porque hay muchas experiencias y muchos ministerios, pero poco conocimiento bíblico. Y ser el pueblo del libro significa dejar atrás la superstición, dejar atrás la debilidad de carácter y dejar atrás la manipulación emocional de la que somos objetos. Ser el pueblo del libro es entrar a un proceso donde todos tienen la oportunidad de prepararse para dar razón de su fe, donde todos maduran y empiezan a crecer coordinadamente, tal como lo describe Pablo en la carta a los Efesios. Necesitamos ser el pueblo del libro, ¿no les parece? Porque el desafío es grande, porque el momento del país es terrible y porque ¿con qué recursos contamos para cambiar a nuestra nación? ¿Cuál es la herramienta que Dios nos ha dado para cambiar al país? Solo las Sagradas Escrituras. Entonces tenemos que volver a ella. Si tengo que hacer una fórmula, ser el pueblo del libro igual a ser un pueblo diferente. No, ser el pueblo del libro no es tener la Biblia bajo el brazo. Ser el pueblo del libro es la clave para ser un pueblo diferente, para ser lo que desea Jesús, para que seamos la luz y la sal de la tierra. ¿Se dan cuenta? Ser luz y sal de la tierra en nuestro carácter, el carácter cristiano, marcado por el amor, el gozo, la paz. Un pueblo diferente en sus relaciones, las relaciones cristianas, marcadas por la amabilidad y por la bondad. Ser un pueblo diferente en sus cualidades personales, gentileza, fe, humildad, dominio propio. El fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es, dígalo conmigo por favor, amor. Usan varias versiones ustedes. Por eso no se oye una sola voz. El punto es, ¿cómo nos convertimos en un pueblo del libro? ¿Cómo nos convertimos en el pueblo del libro? No será a través de una administración milagrosa. Reciban la unción bíblica. No. Solo seremos el pueblo del libro cuando entremos en un proceso que incluya trabajo, empeño, responsabilidad, perseverancia y cuidado. No es algo inmediato. Es un proceso. Si quieres pensar en qué tendrías que dedicarte el año que viene, aquí tienes una opción. Convertir a tu iglesia en el pueblo del libro. Pero entonces tendrás que desarrollar un proceso cuidadoso, inteligente, con empeño, con responsabilidad y con cuidado.
Cuidado de no caer en los extremos, porque hay dos extremos que no nos llevan por buen camino. El fundamentalismo cerrado, que quiere ver las cosas solo de una forma y que no interpreta la Biblia correctamente, pero fundamentalmente, cerradamente, generando paredes, aislándose de los demás. Dañino. El liberalismo seco, que se viste de intelectualismo, que analiza la Escritura, que hace exégesis, pero que termina por cuestionar a la Biblia en vez de someterse a ella. No necesitamos esos extremos. Tenemos que ser el pueblo del libro en tanto que participe en nuestra cabeza, que participe en nuestro corazón y que participe en nuestra voluntad. Así que cuando vengo hoy y les digo tenemos que ser el pueblo del libro, estoy apelando a que tu cabeza entienda la palabra, a que tu corazón perciba la voluntad de Dios y a que tus manos hagan lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces me quedan 10 minutos. Hay que ir al método. El cómo se responde con el método. ¿Cuál fue el método que Esdras utilizó? ¿Y de qué manera el método que Esdras utilizó nos puede ayudar el día de hoy? Y entonces el método aparece en toda su belleza y simplicidad en Nehemías 8:8. Lo leo. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Por favor, dense cuenta de las fases de este método. Porque dice, número 1, que leían. En hebreo, kará. Luego dice que lo hacían claramente. Ese es un detalle importante. En hebreo, parash. En tercer lugar dice que le daban sentido, shekel. Y finalmente dice que entendían la palabra, el verbo bin. El método para convertirnos en el pueblo del libro pasa por leer, ser claros, darle el sentido, entender. ¿Qué significa eso? Pienso, y ustedes pueden entenderlo de otra manera si gustan, pero pienso que cuando dice leer, está haciéndonos un llamado a que los pastores y los predicadores de las iglesias opten por los sermones expositivos antes que por cualquier otro tipo de sermón. Hay una variedad de sermones, como ustedes saben. El sermón tópico, el sermón devocional, el alegórico. El más difícil es el expositivo. Porque no vienes con una idea preconcebida, sino que la descubres en el estudio de la palabra. Y luego la transmites al pueblo. Se la lees al pueblo. Pero si tú quieres predicar expositivamente, de predicador a predicador, la clave no son los comentarios. La clave no es conocer los idiomas originales. La clave es ser un estudioso sistemático de las Sagradas Escrituras, en tu vida personal, en tu disciplina diaria. Estudio personal de las Sagradas Escrituras. Ahí atrás está mi amigo Tomás, con el que estudiamos en el seminario. Y en la clase de homilética, donde se enseña a predicar, Tomás salía al frente y presentaba su bosquejo. Y todos los compañeros teníamos que poner comentarios, ¿no? Luego salía yo y presentaba mi bosquejo y todos teníamos que poner comentarios. Cómo se paró, cómo fue la introducción, cómo fue la aplicación.
pero como nosotros éramos un poco malcriados, en el formulario de extremo a extremo pondríamos aplícalo a tu vida. Aplícalo a tu vida. No vas a ser un predicador expositivo si no tienes la disciplina del estudio personal de las Sagradas Escrituras. Estudio, no devocional. Sistema, disciplina permanente, estudio, un estudio personal de las Sagradas Escrituras. Ser claros. Número 2. El verbo parash significa que la verdad se dilata en tu cabeza. Que entra y se amplía. ¿Cómo? Analizándola. ¿Cómo? Discutiendo. Pregunta y respuesta. El método de Pablo. No, Pablo no era un predicador de plaza, ni de multitudes. Básicamente era un discutidor. Conversaba, le preguntaban, respondía, le preguntaban, respondía. A veces perdía los papeles y los mandaba a rodar, pero luego volvía a lo mismo. ¿Ustedes utilizan ese método en la iglesia o la palabra del pastor es la palabra de Dios? O lo que se enseña en el púlpito se tiene que decir amén porque si no te apedreamos. Por eso es que tenemos creyentes que no tienen pensamiento cristiano. Porque no los hemos formado para analizar, para expandir su criterio. Número 3, darle sentido. Shekel en hebreo, darle peso. ¿Para qué sirve esto? ¿Cómo se aplica esta palabra a la realidad actual? La aplicación de la palabra. Que te libra del fundamentalismo, te libra del liberalismo. Y número 4, entender. ¿Qué significa esa experiencia maravillosa de comprender la voluntad de Dios? Ustedes han vivido eso, ¿no? Cuando un mes estudiando, 2 meses estudiando, tomando notas, reflexionando, de pronto aparece ante tus ojos el plan de Dios para tu vida. ¿Han vivido eso, no? No, un profeta que te hable, no. Dios hablándote a través de su palabra. ¿Lo has vivido? ¿Entendiste? Se hizo luz en tu cabeza. Entender la voluntad de Dios te inspira. Te sabe a delicia, como dice Jeremías, ¿no? Comí el rollo y me fue dulce al paladar. Como dice David, meditar en tu palabra es mi delicia. Los chicos dicen la Biblia es aburrida. La gente dice la Biblia es difícil. Pero nosotros tendríamos que decir, la Biblia es una delicia. Estudiar números es maravilloso. Leer las genealogías de Deuteronomio es increíble. Pero no lo puedes decir solo por decir, pues tienes que decirlo porque has entendido la palabra de Dios. Porque se ha hecho luz en tu cabeza. Porque has percibido lo que Él quiere para tu vida y para el ministerio de tu iglesia. Porque lo que Dios quiere para tu vida y para el ministerio de tu iglesia no lo vas a descubrir en la conferencia de los 5 principios para tener una iglesia grande. No, los vas a descubrir en la voluntad de Dios. Ahora, yo quiero que se den cuenta que si dedicamos nuestra energía a promover el estudio y la practicidad de las Escrituras, en medio de esta realidad compleja que estamos viviendo, vamos a obtener por lo menos 3 resultados que aparecen ahí en la historia. El primer resultado, después de convertirse en el libro del libro, en el pueblo del libro, Israel experimentó
un arrepentimiento como nunca antes había experimentado. ¿Qué es lo que necesitamos experimentar, hermanos? Y lo que nuestro país necesita vivir. En segundo lugar, experimentaron un gozo como nunca antes habían sentido. Y después de estos años de pandemia, de privación y de escasez, necesitamos encontrar la fuente inagotable del gozo. Pero es en este capítulo donde se dice: el gozo del Señor es nuestra. Ese es un versículo precioso. Pero ojo, dice el gozo del Señor. Alegrar al Señor es nuestra fortaleza. No, no es mi gozo, no es que Dios me tiene que engreír. No es que Dios me tiene que hacer cosquillas. Es que si yo alegro al Señor, entonces Él me da fortaleza. Ese versículo de Nehemías está hermanado con el de Romanos 8:31. Si Dios es con nosotros, pero ¿cómo haces para que Dios esté contigo? ¿Cómo haces para que Dios camine con un pueblo que no medita, ni estudia, ni practica la Biblia? ¿Cómo haces para ser un pueblo bendecido y en victoria si no estás promoviendo el estudio y la aplicación de las Escrituras entre tu gente? Entonces, el estudio, la practicidad de la Biblia, trae arrepentimiento, trae gozo y, en tercer lugar, trae un enorme deseo de compartir. Convierte a la iglesia en un pueblo generoso. Termino esta mañana proponiéndoles dos ideas. La primera: el poder de la palabra se desata cuando comprendo y aplico su contenido. Por favor, grábalo. El poder de la palabra se desata cuando comprendo y aplico. Y en segundo lugar, probablemente en el 2023, ahora que estamos en la etapa de definir planes y estrategias, probablemente necesites colocar como columna vertebral de tu ministerio un programa de estudio sistemático de las Sagradas Escrituras. Nivel básico, la vida de Jesús en Marcos. Nivel intermedio, el libro de los Hechos. Nivel avanzado, el libro de Romanos. Si llevas a tu gente a estudiar y a vivir la palabra, el país va a seguir patas arriba, pero tu iglesia va a ser una iglesia que cambia, una iglesia que tiene gozo, una iglesia generosa. Y díganme si no necesitamos cambiar, celebrar y compartir. Así tendría que ser la iglesia en el año que viene y en los siguientes años hasta que Cristo venga por nosotros. ¿Cómo? Volviendo a la Biblia. ¿Se entendió? Que tu palabra, Señor, no se quede solo en comprender, que nos lleve cada uno en su sitio y en su ministerio a ponerla en práctica. Muéstranos tu voluntad para cada una de nuestras vidas, de manera que seamos el pueblo que tú quieres. En el precioso nombre de Jesús. Amén.